Muy bien, seguimos aquí en Pauta Informativa a través de TVUCT Araucanía, el canal de televisión de la Universidad Católica de Temuco. Y tal como lo anunciábamos, ya la pueden ver en pantalla. Estamos muy contentos de tenerla aquí, doctora Eva Trujillo, especialista en trastornos alimentarios. Bienvenida. Muchas gracias por tu calurosa recepción. Bueno, contento de que pueda tener un espacio en su agenda bastante apretada en la región de la Araucanía. Ya vamos a estar conversando acerca de eso, pero yo quiero contarle a todos quienes nos ven en la casa un poquito acerca de su vasta trayectoria, doctora Trujillo, graduada de Medicina y Especialidad del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, mención honorífica y de excelencia, estudio de posgrado en Medicina del Adolescente y Adulto Joven en el Boston Children's Hospital de la Universidad de Harvard. Además, Catalina. Además, tiene una maestría en Tecnologías de la Educación y es doctorada en Biomedicina y Ciencias de la Salud por la Universidad Europea de Madrid. La doctora Trujillo es una reconocida líder internacional en el campo de los trastornos de la conducta alimentaria y la salud mental. Así es, con una trayectoria de más de 25 años en este campo clínico, ha sido pionera también en la creación de modelos innovadores de tratamiento, educación, prevención e investigación en México y también en América Latina. Y desde allá viene hasta la región de la Araucanía. No podemos desaprovechar esta oportunidad, doctora, para preguntarle enseguida, desde su experiencia clínica y como también fundadora de distintas instancias y espacios para la investigación y el diálogo en torno a esta temática del trastorno de la conducta alimentaria en Latinoamérica. ¿Cómo ha evolucionado este abordaje terapéutico y cómo es conocido hoy día versus, por ejemplo, hace 20 años? Bueno, hemos cambiado muchísimo. Yo creo que particularmente en los últimos 20 años, las neurociencias nos han permitido entender mejor el origen y el cómo se desarrollan los trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, históricamente, los trastornos de la conducta alimentaria se creía que eran por mala influencia de los padres, por mala influencia del ambiente o por una búsqueda solamente de cierto tipo de cuerpo. Y ahora sabemos con las neurociencias que hay bases biológicas que inducen al desarrollo de un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces hemos avanzado muchísimo en eso y por lo mismo eso también ha cambiado la forma en que abordamos los trastornos de la conducta alimentaria. Cuando conversábamos fuera de micrófono, ¿no? Antes de comenzar la entrevista, Cata le hacía la consulta respecto a si estaba bien dicho trastornos alimenticios o alimentarios, y usted agregó el componente conducta, que me parece súper bueno como contextualizar y explicarle a la gente también acerca de eso. Por supuesto, los trastornos de conducta alimentaria, no está mal decir trastornos alimentarios o trastornos alimenticios, sin embargo, más ortodoxamente les llamamos trastornos de conducta alimentaria para hacer la diferenciación que no nada más es una situación nutricional, sino que es una situación multifactorial que involucra factores biológicos, factores genéticos. La mayoría de la gente no sabe que hay una predisposición genética que ronda entre un 40 y un 80%, es decir, altísimo, quien padece un trastorno de la conducta alimentaria, por ejemplo, anorexia, sus descendientes tienen hasta 18 veces la probabilidad de padecerla, ¿verdad? O quien padece bulimia hasta un 12 veces más de probabilidades de padecerla que la población general. Entonces hay una alta influencia genética. De hecho, tenemos estudios genéticos que se han estado llevando a cabo en la última década. Nosotros estamos a cargo, mi centro, de los estudios que se hacen en Latinoamérica en un proyecto internacional, en una iniciativa internacional que se llama EDDI, que es Eating Disorders Genetic Initiative, que estamos investigando los genes que están asociados a los diferentes tipos de trastornos alimentarios. Entonces, llamamos trastornos de conducta alimentaria porque esto no nada más es un problema de peso o de comida, es un trastorno de conducta también con bases biológicas bien documentadas. Ahora, de acuerdo, doctora, a las investigaciones que han desarrollado en esta vasta trayectoria, el origen de estos trastornos de la conducta alimentaria, ¿cuáles pueden ser? ¿Ha habido una evolución en ese aspecto? ¿Y cómo detectar también cuando quizás estamos frente a un posible escenario de riesgo o cuando alguien está ya con estas conductas que podrían dar cuenta? Claro. Mira, primero yo creo que es importante explicar cómo se va desarrollando un trastorno de la conducta alimentaria. Hacia muy grandes rasgos, imagínense que si yo dividiera cómo come la gente, podríamos hablar de la gente que tiene una alimentación normal,
la gente que tiene una alimentación disfuncional o en inglés se llama disorder eating, y la gente que padece un trastorno de la conducta alimentaria. Yeah. Entonces, quien tiene una alimentación normal, y el día de mi conferencia lo voy a explicar brevemente para poder hacer que toda la gente entre en el tema, es aquellas gentes que tienen una alimentación variada, completa, adecuada, balanceada, nutritiva, que le permite la socialización, porque hasta cuando nos morimos nos cafetean, ¿no? Entonces, la comida es parte de cómo socializamos, cómo nos relacionamos con los demás. Quien come diferente a su grupo de pares se aísla y por lo mismo socialmente se va deteriorando. Entonces, una alimentación normal, digamos que cumple con todas esas funciones. Luego tenemos la gente que come en forma disfuncional, que puede ser desde leves disfunciones como quitar ciertos alimentos, hay quien quita grupos completos de alimentos, pero a lo mejor al principio socialmente, por ejemplo, te hacen, no voy a esa cena porque estoy a dieta, pero eventualmente es, no voy a esa cena porque no quiero estar con la gente. Entonces te va aislando tu forma de comer entre más disfuncional se hace, y eso hace que las emociones que están fuertemente ligadas desde lo biológico y lo psicológico con la alimentación empieza a ser lo que yo le llamo la montaña rusa de las emociones. Hay un dicho que dice, ni le hables porque está a dieta, ¿verdad? Se pone mal humor. Sí, claro. Entonces, entre más disfunciona mi alimentación, más alteraciones tengo en mis emociones, me vuelvo más depresivo, más obsesivo, más emocional, más lábil. Entonces, entre más vamos disfuncionando la alimentación, nos vamos acercando más al desarrollo de un trastorno de la conducta alimentaria. Pero no toda la gente que es disfuncional desarrolla un trastorno de la conducta alimentaria. Hay que tener una vulnerabilidad. A mí me gusta compararlo como cuando hablamos de alguien que padece un cáncer de pulmón. Todos sabemos que el cigarro causa cáncer, todos sabemos que el cigarro, que quien fuma puede tener cáncer, pero no toda la gente que fuma tiene cáncer de pulmón. Hay que tener una vulnerabilidad. Igualmente, no toda la gente que es disfuncional con su alimentación necesariamente va a desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria. Sin embargo, aquí para la gente es muy importante saber que independientemente si tienes o no los criterios para un trastorno de la conducta alimentaria, si tu alimentación es muy disfuncional, eso va a generar complicaciones médicas y psicológicas iguales que si tuvieras el diagnóstico. Entonces, no por el hecho de no cumplir con el diagnóstico completo significa que no se tiene un problema o una consecuencia, ¿verdad? Y luego finalmente tenemos quien desarrolla un trastorno de la conducta alimentaria. Ahora, para quien desarrolla un trastorno de la conducta alimentaria, la gran mayoría de las veces, por no decir que casi todas, el eje central que hace que se desarrolle es el haber restringido o haber alterado la alimentación, es decir, haber pasado por esa disfunción alimentaria que eventualmente nos lleva a desarrollar el trastorno alimentario. Y cuando yo empiezo a pasar por esa disfunción alimentaria, entre más altero mi forma de comer, en mi cerebro empiezan a haber cambios que llamamos cambios neurobiológicos que van a hacer que se altere también la forma en que percibo mi cuerpo. Y si yo desde chica sufrí de algún tipo de señalamiento sobre mi cuerpo, ¿verdad? Desde un bullying serio hasta cosas tan sutiles como ay, esos cachetitos, ay, si bajaras 2 kilitos. Entonces voy creando un sistema de valores alrededor del cuerpo que me hacen empezar a creer que tener cierto cuerpo me va a dar ciertas cosas benéficas. Y cuando mi alimentación está muy alterada y empiezo a biológicamente tener una distorsión sobre la forma en que percibo mi cuerpo, se suma con esos valores sociales que he creado acerca de lo que es una figura ideal, y todo eso es lo que nos lleva a desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria, porque eso me lleva a conductas inadecuadas para el control del peso y la figura que eventualmente me llevan a desarrollar todo el trastorno de la conducta alimentaria. No sé si me expliqué. Es complicado, traté de aterrizarlo lo más que pude. Estuve muy calladito, concentrado para poder entender, pero me queda súper claro, y además presenta muchos desafíos, porque lo que le consultaba a la Cata tiene que ver con cómo detectamos tempranamente esto, incluso en personas que pueden tener una talla normal, otras que están con exceso de peso, pero aún así hay detrás de eso posibilidades de desarrollar una conducta alimentaria
que pueda traer complejidades a futuro. ¿Qué elementos nos permiten detectar ese tipo de cosas? Pues hay cosas que están en nuestro control y cosas que no están en nuestro control. No podemos cambiar la genética, no podemos cambiar la biología de la gente. Biológicamente, la gente que padece un trastorno de la conducta alimentaria tiene un perfil muy claro. Es gente que tiende a ser más obsesiva, más perfeccionista, más enfocada en el logro, en el detalle. La gente, los estudiantes que no les gusta el 100 quieren el 110, ¿verdad? O sea, y entre más disfunciona la alimentación, el cerebro se vuelve más obsesivo, se vuelve más perfeccionista, se altera la forma de pensar. Yo uso una frase y yo digo, el cerebro malnutrido piensa, siente y percibe diferente. Entonces, esas cosas, nosotros en donde podemos influir es en que la gente no disfuncione su alimentación. ¿Y qué es lo que hace que alguien empiece a disfuncionar su alimentación? Normalmente está asociado a que no me gusta la forma en que me veo. Entonces, la insatisfacción corporal, ¿okay? Es la primera semilla que siembra el que una persona se cuestione si debe cambiar su forma de comer. Y la insatisfacción corporal, desafortunadamente, se empieza a sembrar desde los 2 o 3 años de edad. Entonces, la prevención empieza desde esa edad, donde tenemos que enseñar a la gente a no hablar de los cuerpos de los demás. Tenemos que enseñar, la insatisfacción corporal está fuertemente ligada a la baja autoestima. Entonces, en la medida en que más insatisfecha estoy con mi cuerpo, más baja autoestima tengo. Y todo esto ronda alrededor de muchos mitos. Por ejemplo, la mayoría de la gente piensa que tener un trastorno de la conducta alimentaria es estar en bajo peso. Solamente el 6% de la gente que padece un trastorno alimentario está en bajo peso. 94% de la gente está en peso normal o en peso alto. Por eso pasan desapercibidos, porque en nuestra sociedad, mientras no estés en los extremos del peso, la realidad es que a nadie le importa. Claro. La realidad es que, es más, en nuestra sociedad se aplaude cuando alguien no come y se estigmatiza cuando alguien come. Y sobre todo si come de ciertos tipos de alimentos. Entonces, la forma en que como sociedad podemos prevenir, no podemos cambiar la biología, no podemos cambiar la genética, pero sí podemos evitar que se detonen. Y eso se hace a través del manejo social, donde podemos prevenir a través de el manejo que hacemos de los cuerpos, o sea, de cómo vemos a los demás, de cómo hablamos. Cambia la conversación y cambia tu vida, es un dicho que hemos usado nosotros en un programa de prevención que se llama Body Image Program, que tenemos en México y que de hecho tenemos gente entrenada aquí en Chile. Y cambiar esa forma en que la sociedad percibe los cuerpos para que no genere esa insatisfacción corporal en niños tan pequeños como 2 y 3 años. Otra forma es regresar a como comíamos cuando éramos chicos, la gente de mi edad, ¿verdad? Todavía nos tocó las comidas en familia. Claro. Ahora los jóvenes comen en el carro mientras van a otra actividad, en la pantalla, ya no hay esas sobremesas. Y el factor protector más importante que ha encontrado la ciencia para evitar la disfunción alimentaria es la comida familiar. Doctora, según las investigaciones que han desarrollado, ¿qué rango etario es donde se presentan más estos trastornos de conducta alimentaria? De acuerdo a la literatura, lo que van a encontrar es que es principalmente entre los 12 y los 25 años de edad. Sin embargo, sabemos que lo vemos en niños tan pequeños como 5, 6, 7 años de edad, y yo he tenido pacientes que rondan la 8ª y 9ª década de la vida, ¿verdad? Obviamente no inician en esas edades, son pacientes que su conducta alimentaria pasa desapercibida por años, sufren en silencio y normalmente es hasta que hacen alguna crisis que buscan la ayuda, si es que en algún momento buscan la ayuda. Entonces, normalmente son pacientes que tienen años con estos problemas y nadie se daba cuenta. Claro. Y las consecuencias de una detección tardía, en este caso, de este tipo de conducta, doctora, porque una cosa, conversábamos recién, es la detección temprana, ¿no? Y estos son algunos elementos que son bien claves para detectarlo. Pero cuando existe la detección y de pronto es tarde,
¿Hay un momento en que es tardío o en realidad siempre se puede hacer algo? Yo creo que siempre se puede hacer algo. Yo creo que siempre se puede resolver un trastorno de la conducta alimentaria independientemente de la edad. Obviamente, entre más años lleva, pues más difícil es manejarlo, más no es imposible, porque los trastornos de la conducta alimentaria afectan en muchas áreas. Afectan en lo físico, afecta cada órgano, cada célula, cada sistema del cuerpo. Entonces puede haber alteraciones cerebrales, el cerebro, por ejemplo, cuando te da un trastorno de la conducta alimentaria en la adolescencia, el cerebro no termina de desarrollarse correctamente y puede haber alteraciones cognitivas que se llaman alteraciones del pensamiento, alteraciones en el desarrollo cerebral, alteraciones en los huesos, por ejemplo, en la edad de la adolescencia, que es en la edad donde más prevalecen los trastornos alimentarios, es la etapa de la vida en la que tenemos que hacer lo que yo le llamo el banco de huesos que podemos usar cuando ya llegamos a la tercera edad y que no nos den enfermedades como la osteoporosis, claro, o que nos den en edades ya muy grandes. Y cuando en la etapa de la vida en la que tienes que estar haciendo ese banco de huesos, estás restrictivo con la comida o no estás comiendo correctamente, ese banco nunca se hace. Entonces no te preparas para esa tercera edad. Afecta en la fertilidad, afecta en los dientes, en todos los órganos, todos los sistemas del cuerpo físicamente se pueden ver alterados. Desde la parte psicológica, como les decía, entre más se altera la alimentación, más hay esta montaña rusa emocional. Y cuando yo tengo muchos cambios en mis emociones, me desregulo mucho o me aíslo, eso afecta mi forma en que me llevo con los demás. Yo digo que una de las afectaciones más importantes que tienen los trastornos alimentarios, además de que pueden matar, pero por encima de eso, es cómo afectan la calidad de vida. Porque un trastorno de la conducta alimentaria, si te da a los 12, 13, 14, 15 años de edad, tú te bajas del tren de la vida y mientras todas las niñas, niños están pensando en con quién van a salir al baile, quién los va a invitar a algún lado, no sé, el novio, la novia, quien padece un trastorno de la conducta alimentaria está pensando en qué comí, cuánto comí, qué le va a pasar a mi cuerpo, me lo debí haber comido, no me lo debí haber comido. Entonces te baja del tren de la vida. El problema es que si te recuperas, que sí te puedes recuperar porque los trastornos de la conducta alimentaria se pueden recuperar, el problema es que el tren de la vida no espera y te tienes que volver a subir donde lo encuentras. Y entonces todo eso lo perdiste, ¿verdad? Yo tengo una anécdota, una vez a una paciente le dije, voy a dejar de ser tu doctora porque te voy a enseñar a flirtear con los chavos. Era una paciente de 28 años que empezó un trastorno alimentario a los 10 años, yo la conocí 15 años después, ¿verdad? Entonces, esta paciente no tenía idea cómo comportarse en una reunión porque todo eso se lo perdió a lo largo de su vida. Entonces, ese es el principal afectación, que mientras tú deberías de estar adquiriendo ciertas habilidades propias de tu edad, ciertos logros propios de tu edad, estás ocupado en qué comí, cuánto comí, cómo comí, qué le va a pasar a mi cuerpo, qué pasó con la comida, qué van a decir los demás. Entonces, literalmente, el daño que hace a la calidad de vida es gravísimo, ¿verdad? Afecta en lo familiar, o sea, en todos los ejes de la persona afecta en lo familiar, porque los papás, pues al principio te ayudo, después no sé qué hacer, después me enojo, pero es ese miedo y ese amor desmedio de querer ayudar y no saber cómo. Porque además, desafortunadamente, lo venía platicando con la doctora Nelly en el carro, al día de hoy, hay universidades en áreas de la salud que no tienen una sola clase en trastorno de la conducta alimentaria. A nivel mundial, el promedio son 5 horas de trastornos de conducta alimentaria como clase en la mayoría de las universidades, doctora, en toda la carrera. En este mismo sentido que usted mencionaba, el rol que cumple la familia, en este caso también los profesionales, ¿cómo se logra sensibilizarlos? Porque en el fondo son ellos quienes acogen a esta persona que sufre del trastorno. Totalmente. Yo creo que la familia es nuestro mejor aliado. Al final son quienes mejor los conocen, son quienes viven con ellos y son quienes nos van a ayudar a que esto siga adelante, ¿no? Pues el primer gran paso es hacer algo como esta jornada a la que amablemente me invitaron, porque nadie cambia lo que no sabe que existe.
Entonces, yo le comentaba a la doctora Nelly, cuando veníamos del aeropuerto, le decía, lo que siempre sucede cuando voy a lugares donde no hay concientización al respecto, es que se empiezan a dar cuenta que ven un caso en todos lados. Y entonces dicen, ¿en qué momento salieron? No, ahí estaban, nada más que nadie sabía, ¿verdad? Nada más para que tengan una idea, me decían que aquí hay 500,000 gentes alrededor de la población, ¿verdad? Estadísticamente se calcula que el 9 al 10% de la población va a padecer un trastorno de la conducta alimentaria en algún momento de su vida. Eso quiere decir que aquí en Temuco, entre 45 y 50,000 personas van a padecer un trastorno de la conducta alimentaria en algún momento de su vida en los siguientes años. Entonces, ahí están los pacientes, nada más que a veces ni los mismos pacientes saben que tienen un problema. Bueno, y en esa misma línea, doctora, usted ha sido invitada por la Universidad Católica de Temuco, ¿no? La Facultad de Ciencias de la Salud, particularmente también la Escuela de la Carrera de Salud de la UCT, que se ha formado recientemente y que tiene un proyecto que resulta también muy pertinente para el territorio, y en esa lógica es donde usted participa. Cuéntenos un poco en qué consiste esta jornada que plantea estos desafíos, además que parecen tan atingentes, ¿no? Claro, es una jornada donde estaremos varias personas invitadas. Yo voy a hablar específicamente un poco de en términos generales sobre los trastornos alimentarios, y después me voy a enfocar en el trastorno por atracón, que es uno de los trastornos de la conducta alimentaria más prevalentes en Latinoamérica. Y discúlpeme, doctora, ¿el trastorno por atracón es básicamente cuando uno dice un atracón de comida es comer, comer, comer? Un atracón de comida está definido como comer una gran cantidad de comida, mucho más de lo que otras personas comerían en ese mismo lapso de tiempo, que usualmente es alrededor de 2 horas, y que tiene como característica que la persona siente que no lo puede controlar. La gente te dice, yo ya no quiero comer, pero no puedo parar. Esa es la característica principal, porque todos tenemos sobreingestas, ¿ok? Y eso no necesariamente es un problema, ¿verdad? Ay, súper rico la cena de hoy, me excedí, no pasa nada, ¿sí? Pero cuando me genera, no puedo parar, y luego comer de esa manera me genera mucha ansiedad, mucha culpa, mucha vergüenza. Como aunque ya no tengo hambre, y como hasta sentirme incómodo. Esa es la definición de alguien que come en atracones. Cuando usted mencionaba que esto comienza desde los 12 años aproximadamente, pero hay casos de mucho antes también, ¿a quién deberían recurrir aquellos, por ejemplo, papás que ven ciertas conductas de las que usted ha mencionado? ¿Cómo deberían asesorarse? Porque, por ejemplo, un médico pediatra no necesariamente puede estar al tanto, o los papás no pueden llegar y transmitirles toda la información. Tener la asesoría, por ejemplo, de un nutricionista, del apoyo psicológico. ¿Cuál es el equipo profesional que puede de pronto detectar y acompañar en este proceso? El equipo profesional usualmente está compuesto por médicos que pueden ser pediatras, internistas, o médicos familiares, médicos generales, médicos sensibles al tema, ¿verdad? Psicólogos o psicoterapeutas, psiquiatras, nutricionistas, terapeutas familiares o acompañantes terapéuticos, trabajadores sociales. O sea, el equipo es muy extenso multidisciplinariamente, pero no necesariamente un paciente tiene que ver a todos, sino va a depender de las características de cada caso, la forma en que se aborde. Algo bien importante es que el estigma hacia el peso y hacia el cuerpo grande ha sido algo que ha impedido en gran medida que este campo avance por años. ¿Por qué? Porque el abordaje tradicional que se hace al peso alto o al cuerpo grande es la restricción alimentaria. Y ya dijimos que restricción alimentaria es lo que empieza el espiral para el desarrollo de un problema, ¿no? Yo digo que lo que en la obesidad es un tratamiento, en el trastorno de conducta alimentaria se vuelve un síntoma. Al paciente que padece obesidad, los bariatras les dicen, come poquito, haz mucho ejercicio, incluso quita alimentos, ¿verdad? Todo eso son síntomas en quien padece un trastorno de la conducta alimentaria. De hecho, eso es gran parte de la dificultad del manejo. Entonces, algo bien importante es que los profesionales que se dedican a ver trastornos de conducta alimentaria estén sensibles a este estigma,
¿verdad? Porque es muy importante saberlo abordar para no, sin quererlo, dañar más. Un tremendo desafío que se plantea con este tema que da mucho además por conversar. Doctora, queremos agradecerle la presencia, el tiempo y también la claridad para explicarnos un tema que además es tan contingente en nuestra sociedad. Desearle mucho éxito en su paso por la región de la Araucanía. Muchas gracias, encantada de estar aquí. Bueno, con la presencia de la doctora Eva Trujillo comenzamos a despedir nuestro pauta informativa del día de hoy. Gracias por la sintonía, que tengan todos una buena jornada.